No soy eso que piensas. Hay demasiados carros y no me puedo detener a cada que pasan. Lo he intentado muchas veces, pero es imposible. Me puedo pasar horas y los autos pasan, así que va a haber ruido. Partamos de un hecho problemático. La discriminación social es muy habitual en el país. Porque sí, discriminar en México es un acto cotidiano. El rechazo o la atracción que sentimos hacia distintas personas, a partir de su imagen, es algo tan común, muchas veces tan involuntario, que no solemos percatarnos de ello. Pero te lo digo ahora porque tienes que saberlo bien. En México se discrimina a partir de la apariencia. Y este es uno de los grandes vicios de nuestra sociedad, que debe ser pensado en profundidad para poder contrarrestarlo. ¿Y para qué queremos que se contrarreste?, me preguntarás, pensando que no es algo que realmente te afecte a ti en lo personal. Y yo te respondería que el hecho que lo niegues no hace que el problema desaparezca. Es más, yo diría que se fortalece. Porque aun si tú eres parte de ese 10% de mexicanos que no tiene grandes problemas con la discriminación, pues todo lo que aquí te diga no va a interesarte. Pero si eres parte del 90% restante, mejor escucha porque esto te va a interesar. Hablemos entonces de discriminación, el prejuicio asociado al cuerpo y de morenés. En un sentido estricto, la palabra discriminar describe el acto de separación. Cuando se discrimina, se excluyen los componentes de un algo que se consideran inútiles dentro del objeto referido. Pero cuando hablamos de discriminación en las relaciones humanas, se refiere principalmente al acto de inclusión y exclusión de los grupos sociales, debido al prejuicio social que se tiene hacia ellos. Entendamos en un inicio al prejuicio como un juicio previo, uno que supone entender a las personas, a los grupos sociales antes de realmente conocerlos. Este prejuicio tiene su fundamento en una comprensión desinformada y amplia acerca del grupo discriminado. El prejuicio aporta los elementos para el desprestigio de los grupos que lo padecen, a partir de su posición social dentro de la estructura. Y es por ello que atenta contra ricos y pobres, contra bonitos y feos, contra güeros y morenos, contra nacionales y extranjeros, contra hombres y mujeres, contra homosexuales y heterosexuales, enfermos y sanos, motrizmente funcionales y con capacidades limitadas. Y uno podría decir que, bueno, el golpe va para todos lados, ¿no? Si uno se lleva, pues se aguanta, si es la carrilla. El problema es que el desprestigio social que conlleva el prejuicio nunca sucede en igual proporción. Dentro de la variedad de grupos hay algunos que son presa de los prejuicios del resto, porque hay algunos siempre más desprotegidos que otros, grupos que padecen de la vulnerabilidad de su posición inferior. Todos en México conocemos prejuicios dirigidos hacia distintos grupos sociales, y podemos ver que algunos de ellos no tienen atributos tan malos como otros. La muestra es sencilla, por ejemplo, los hombres son racionales, las mujeres son emocionales, los blancos tienen dinero, los morenos son pobres y potencialmente criminales. Los católicos son caritativos y los judíos son egoístas. Los mestizos son trabajadores y los indios son flojos. Las mujeres rubias son más bonitas y más tontas. Los negros son buenos atletas porque sus cuerpos están hechos para trabajos pesados. Los orientales son muy productivos porque no les importa su integridad física. Desde este punto de vista, el prejuicio social puede entenderse directamente como una antipatía. El prejuicio se conforma por ideas erróneas, pero definitivas, hacia esos otros, personas que al conformar grupos, se vuelven potencialmente peligrosos para quienes estamos fuera. Y aun si el prejuicio puede tener relación con distintas realidades sucedidas al interior de los grupos, en términos generales los prejuicios se encuentran viciados. Más que buscar en la realidad de los grupos sociales, su intención es discriminarlos, separarlos del resto, colocarlos en una posición de inferioridad simbólica y geográfica para poder aprovecharse de su posición. Y por eso es que es tan dañino el prejuicio.
las ideas superficiales que se tienen hacia los otros, ideas que son causa de discriminaciones directas como veladas, las directas entendidas como los actos agresivos y las veladas entendidas en términos de segregación espacial, cuando se mantienen a la distancia estos grupos discriminados. Estas ideas surgidas del prejuicio social suelen justificar acciones reprobables, por lo que su repetición no es solo permitida, sino muchas veces es alentada, porque es aprobada por el conjunto social, tanto por la parte discriminadora como también por la parte discriminada. Y es por eso que muchas de estas acciones, aun si se sienten como discriminación, no son pensadas como tal, sino que son justificadas a partir del entendimiento social general. Pues que no me dejaron entrar al antro o al bar, pues porque estaba mal vestido, la verdad. El guardia del centro comercial me seguía porque vengo de la chamba. Ando fachoso y mugroso, es entendible. El mesero no me atendió porque tiene hacia mí antipatía, sino porque tuvo un mal día. Aun si tenía que atenderme antes que a otros. Si tú preguntas a un grupo de mexicanos si le han discriminado de alguna manera, la mayoría de ellos apenas señalarán alguna acción remota. Pero si le preguntas a los mismos acerca de los momentos en los cuales sintieron algún tipo de rechazo, la memoria trabajará ágilmente. Porque el rechazo, aun si está justificado por nosotros mismos, sí que se siente, sí que lastima, sí nos afecta de distintas maneras, aun si quisiéramos señalar lo contrario. En la historia mexicana, los grupos discriminados tienen que ver con la apariencia de las personas, así como de su pertenencia étnica y cultural. Indios, afrodescendientes, poblaciones asiáticas y de Oriente Medio, por ejemplo, fueron víctimas históricas de la discriminación a partir de distintos prejuicios sociales que se formaron alrededor de ellos, relacionados primordialmente con su falta de cristiandad, la cual era obvia porque el cristianismo se expande desde el occidente europeo, con la mezcla genética, la procreación entre lo que se entendía como distintas razas, misma que muchas veces se trató de prohibir. La falta de fe católica no pudo distinguirse de manera eficiente, en tanto que los nuevos cristianos, indios y negros, y los conversos, judíos y musulmanes, solo podían distinguirse de los occidentales a través de su imagen, su corporalidad. De este modo, el cuerpo se hizo pieza clave de la distinción social y de la discriminación. La imagen y el color de la piel fue el fundamento de la diferenciación al interior de lo que hoy llamamos México, manteniendo la blancura occidental en un sitio predilecto. Es por ello que en la actualidad, para el común de los mexicanos y contrario a la creencia popular, lo que guía nuestro prejuicio es el color de la piel de las personas. En el color de la piel concentramos toda suerte de virtudes y deficiencias que podemos imaginar acerca de los otros. En el color de la piel podemos encontrar de manera necia una supuesta realidad personal, una posición de clase, un origen étnico, una conducta, una actitud y una historia personal. La morenez del cuerpo, histórica y actualmente, expresa, para el común en México, una pertenencia étnica indígena, la cual traducimos prejuiciosamente a la condición de pobreza material, a vida marginal, a falta de educación, falta de ambición y hasta a la falta de voluntad. El color moreno expresa para el común prejuicios como la ignorancia, la pereza, el conformismo, la impuntualidad, la incapacidad, la falta de liderazgo, la imbecilidad y la fealdad, entre otros significados. Y sí, ese pensamiento ni siquiera es voluntario, y es tan habitual que parece instintivo, porque ver a un güero y a un moreno es percibir una amplia diferencia. Ellos no significan lo mismo y tú realmente no sabes por qué. Aun si en un momento de tu vida te diste cuenta de esta diferencia, lo más seguro es que aceptaste esa realidad sin mayor problema, por lo cual reprodujiste un comportamiento discriminatorio. Y si piensan que no es así, piénsenlo 2 veces, o 3, o 4, o las veces que sean necesarias. Porque nuestro prejuicio es histórico y se encuentra tan fuertemente cimentado que parece que no podemos reconocerlo.
El color de la piel afecta o beneficia a las personas en distintos espacios de su vida, porque influye en los actos cotidianos, en las interacciones directas con otros. Afecta desde la infancia, desde los modos en los cuales somos tratados por familiares y desconocidos, donde formulamos una disposición, tal vez no a rechazar a los morenos, pero sí a aceptar de manera más grata a las pieles más claras. Estos hechos, estas atenciones o desatenciones que recibimos por parte de otros, por supuesto que afectan en nuestras aspiraciones, en nuestras motivaciones, en nuestras estrategias de vida. De esta manera, quienes consideren necesaria una mejora en su calidad de vida, pueden optar por el ocultamiento de todo rasgo o de signo pernicioso, en busca de las recompensas que otorga la aceptación al interior de los grupos que no son tan discriminados. Se busca entonces ocultar toda huella de esa mácula que potencia la discriminación, el color de la piel, el cabello, los ojos, así como el arreglo personal, la vestimenta que expone una forma de vida y hasta un origen social. Si este proceso es el ocultamiento de la morenez, puede pensarse entonces como un proceso de blanqueamiento corporal y cultural, que sucede cuando se intercambian valores y comportamientos originales por los propios de los grupos mejor posicionados. El cambio de imagen suele ser insuficiente si no se dejan de un lado las acciones que podrían mostrar nuestra morenez. Es un cambio de lenguaje, sean sus deficiencias como en el dijistes, en el vacir, o algunos acentos que no son tan bien vistos, como los ñeros, por ejemplo, una forma de interacción armónica, la cortesía, mantener las distancias, los límites, los turnos al hablar, así como el cambio en el contenido de las interacciones mismas, saber qué decir, tener más de qué hablar, adecuar el pensamiento expuesto hacia las personas con las que se charla. Pero no todos los discriminados logran franquear sus estigmas, sino que algunos pueden optar por el rechazo a la norma impuesta, y con ello perseguir el camino de la exclusión, de la contracultura, ante la imposibilidad de despreciar o de enmascarar su morenés. Las personas rechazadas pueden optar por mantener posiciones subordinadas en busca de las ventajas que tiene la sumisión, o pueden dar la espalda al mundo blanqueado y enaltecer su morenés, una identidad que puede ser transformada en política. En hechos como estos podemos observar la importancia absurda que damos a la piel, y cómo esta importancia conforma también una relación absurda con la forma en la que vivimos, y no necesariamente porque nos fascinemos por la piel clara, sino por el contrario, por el rechazo que le damos a la piel oscura. Porque en México tal vez vivir con un tono claro de piel no sea vivir en modo fácil, pero vivir con un tono de piel oscuro sí que es vivir en modo difícil, en casi todos los sentidos. Muchas personas hoy, principalmente mayores de edad, pero también algunas personas jóvenes, siguen soportando el peso de los prejuicios del pasado, el estigma de poseer un color de piel que se piensa ingrato. Pero la morenez no es ingrata en lo absoluto, tampoco es una virtud, es solamente una cualidad del cuerpo, y depende de nosotros que sea esta una excusa para unirnos o para despreciarnos. Pues es un tema difícil, que puede ser malinterpretado de manera ágil, así que estaría bueno que me dejaras tu opinión. Para terminar con esto, solo quiero mencionarte que cuando veas a una persona en la calle, la ropa que traiga, su talla, su ropa, su color de piel, su tipo de arreglos, su género u orientación, antes de asumir lo que es, intenta conocerla. Estoy seguro de que su historia te va a sorprender. Y si de plano no te interesa, al menos trátala como te tratarías a ti mismo, porque esta persona nunca va a estar ni por arriba ni por debajo de ti. En fin, recuerda que el conocimiento es poder, así que acá abajo te dejo un poco de bibliografía esperando que la revises. Comenta, comparte y síguenos. Si no por gusto o empatía, al menos por ese sentimiento gregario que tenemos todos como especie. Chao.